Hola, buenas tardes a todos y a todas. En este nuevo programa de ¿Qué pasa?, donde intentamos dar una visión diferenciada de lo que está pasando en el mundo, en la realidad cotidiana, al margen bastante de lo que los medios de difusión comunes, los institucionalizados por el poder, nos intentan mostrar. Vivimos, en este sentido, un momento crítico, un momento de enorme importancia, de enorme cambio político, que se traduce prácticamente en dos escenarios diferentes. El primer escenario es la guerra en Ucrania y la derrota paulatina y la destrucción del ejército ucraniano apoyado por la OTAN. Ahora, en una declaración fuera de todo sentido común, el primer ministro del Reino Unido anunciaba, o creía, o pensaba, o hablaba en voz alta de la posibilidad de enviar tropas directamente del ejército inglés al frente ucraniano para colaborar en la formación de este mismo ejército. No ya únicamente como colaboradores, sino en primera línea. La OTAN está tan absolutamente desesperada por la situación en Ucrania que los dirigentes están haciendo declaración tras declaración, cada una más fuera de lugar y cada una más peligrosa. Esto es el primer escenario. Pero hay un segundo escenario, que es el escenario de Gaza y Cisjordania y el genocidio que está cometiendo Israel con el pueblo palestino. Hasta ahora, la televisión, los medios, las películas, todo un abanico de medios de difusión centrados en la invencibilidad del ejército israelí, poco menos que capacitado para destruir a todo el mundo. Y ahora vemos, asombrados en parte, otros ya conocíamos o intuíamos que esto no era así, como la resistencia popular de Hamás y otros grupos palestinos, no solo Hamás, otros grupos palestinos en Gaza, le siguen plantando cara a este superpoderoso y tecnificado ejército israelí que no consigue dominar a la población palestina en Gaza. Las milicias siguen combatiendo y siguen provocando enormes daños a este superpoderoso ejército israelí. Igual estamos viendo en Líbano, como a pesar de utilizar elementos, digamos, casi de ciencia ficción, como fue el otro día la explosión de smartphones en manos supuestamente de militantes de Hezbollah, que ahora sabemos que estaban muy repartidos entre la población civil, y fue un acto de terrorismo indiscriminado. Fue un acto de terrorismo por parte de un Estado, como es el régimen de Israel, indiscriminado. A pesar de eso, y a pesar de la muerte de algunos de sus líderes más relevantes, como Nasrallah, la resistencia en el Líbano, en la frontera, es durísima. Está costando enormes bajas al ejército israelí y no consigue ninguno de sus objetivos. Mientras vemos como los yemeníes colaboran con el pueblo palestino atacando Tel Aviv a distancias enormes, más de 2.000 kilómetros. Vemos también como las milicias iraquíes también colaboran con el pueblo palestino. Hoy sabemos que se ha firmado un acuerdo entre Irán y las milicias palestinas, las milicias iraquíes, las milicias sirias y Yemen, para coordinar las acciones militares y políticas en una especie de tratado de ayuda mutua. Cuando ataquen a uno, atacarán a todos. Todos defenderán a ese uno que ha sido atacado. Esto es un paso importantísimo. Y es igual de importante que cuando el otro día el ministro de Exteriores iraní lanzó una advertencia enorme
a Israel. No porque fuera una advertencia, no porque lo dijera el ministro de Exteriores iraní, sino por el lugar donde se hizo. Se hizo en Moscú, evidentemente con permiso de Rusia, con permiso del presidente Vladimir Putin. Las relaciones entre Irán y Rusia han dado un salto cualitativo enorme. Rusia va a apoyar y defender frente a un ataque israelí a su aliado Irán. Y esto es muy importante porque hace bascular también la situación en Oriente Medio. Del resultado del ataque, que inevitablemente sucederá, se van a producir enormes cambios políticos en la zona. Los países del Golfo, la inmensa mayoría, menos Jordania, si no me falla la memoria, ya han dictaminado que no van a permitir que los aviones israelitas sobrevuelen su espacio aéreo. Y esto es también importante. La toma de conciencia, en este caso, de estos países que prefieren mantenerse neutrales antes que colaborar como hicieron anteriormente cuando hace unos meses Irán respondió a Israel por el atentado que provocaron los israelitas en Damasco, matando en el consulado iraní en Damasco, matando a varios generales importantes de los guardianes de la revolución iraní y de miembros de Hamas. En ese sentido, en aquel momento, Arabia Saudita, Jordania, frente a la represalia yemení, levantaron sus aviones intentando derribar los misiles que lanzaba el gobierno de Yemen contra Tel Aviv, que por cierto alcanzaron su objetivo. Esto no va a suceder ahora. Estos países ya han dictaminado, han dicho que se van a permanecer neutrales. Y esto da también un salto cualitativo importantísimo, que tiene que ver con un factor importante que los medios de difusión ocultan todo lo que pueden. Estamos viendo el declive de un imperio como es el imperio norteamericano, basado básicamente desde la Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, en el uso del dólar como moneda de cambio. Hoy Nigeria, uno de los países, si no el más, casi el primer país productor de petróleo de África, ha dicho que ya no va a comercializar su petróleo ni sus productos de exportación con dólares de Estados Unidos. Lo hará con su moneda nacional. Esto lo mismo lo ha hecho ya Irán, lo ha hecho Rusia, lo está haciendo China. Arabia Saudita, nada menos que Arabia Saudita aliada de Estados Unidos, ya ha dicho que tampoco va a comercializar con dólares. Esto es el principio del fin para el imperio norteamericano, que está basado en el uso del dólar como moneda de intercambio mundial. Eso es lo que permitía a Estados Unidos sobrevivir con una deuda de 35 billones de miles de millones de dólares. Es una deuda, como decía el representante del Banco Central, de la Reserva Federal de Estados Unidos, decía que era una deuda impagable. Lo dicen los altos dirigentes y funcionarios del Estado norteamericano. Ahí está el quid de la cuestión. En Kazán, a finales de mes, se reúnen los BRICS. Se van a dar seguramente varios elementos centrales. Se va a dar pie a la creación de una moneda nueva. Será una moneda digital, basada en un 40% en oro, en reservas de oro, y otro 60% en materia prima y capacidad productiva. Evidentemente, las reservas de oro en este momento las tienen dos grandes países, como son Rusia y China especialmente. Y la capacidad productiva, evidentemente, ya no es la que tiene Occidente, sino la que tienen los países asiáticos. Así que el dólar va a ser desplazado. Y en este desplazamiento, además se une la crisis política en Estados Unidos de un presidente como el señor Biden, que no está capacitado para gobernar, no está capacitado para presentarse como futuro candidato electoral, y en cambio está capacitado para presentarse como presidente y seguir ejerciendo de presidente de Estados Unidos. Es una enorme contradicción. No lo es porque en la misma medida que sabemos que estos presidentes realmente no gobiernan. Son figuras de porcelana que ponen ahí y otros manejan sus hilos. Pues bien,
En esta situación de declive del imperio, las tensiones se recrudecen, las guerras se reafirman y se desarrollan, porque el régimen de Estados Unidos necesita mantener el dólar como elemento de referencia a nivel mundial. Sin eso, se avecina una crisis de deuda de proporciones apocalípticas, que arrastrará también al euro, porque está basado en el mismo principio. Las reformas que impuso Draghi en su momento, cuando la crisis del 2008, fueron básicamente fabricar billetes sin sustancia industrial, ni materia prima, ni reservas de oro que tuvieran los países europeos. Se limitó a fabricar billetes, igual que la propuesta que ha hecho ahora a la Comisión Europea para solventar el gran problema del estancamiento europeo y la crisis también europea que será y es ya muy profunda, estos nuevos 800.000 millones que proponían de inyectar a la economía europea. Nuevamente, la solución es darle a la manivela de fabricar billetes. Y eso sabemos por la historia económica que genera crisis social enorme. A eso estamos abocados, a un cambio en las reglas de la política internacional y en la espera, en la terrible espera de qué harán los actores que están implicados en este proceso. En especial, en este momento, la posibilidad prácticamente cierta de que Israel ataque a Irán en las próximas horas o en los próximos días. Veremos, estamos viendo, vamos a asistir a cambios importantísimos que pasarán con toda seguridad a los libros de historia y los podremos ver en vivo y en directo. Gracias a todos.